diseño económico, ¿no? ¿Qué es lo central? Porque la Constitución se reformó, se eliminó la Constitución del 79 y se hizo la Constitución del 93 para tres cosas, ¿no? Reelección de Fujimori, ¿no? Cambio de eliminación de los derechos sociales de los trabajadores y cambio del modelo económico. ¿Qué dice el diseño constitucional del modelo económico? Que el Estado, ¿no? El Estado es subsidiario. ¿Qué quiere decir eso? Es subsidiario del mercado y es subsidiario de las grandes empresas. Eso quiere decir que depende, que sirve el mercado y a las grandes empresas. Para eso sirve el Estado. ¿No? Y para tanto enorme del Estado es más o menos eso. Bueno, pero si ustedes van al Estado, y todo lo que es el Estado, el aparato del Estado, ¿qué van a encontrar? Islas de modernidad, o sea, cositas que funcionan bien más o menos. ¿Cuáles son? BCR, MEF, Superintendencia de Banca y Contribuciones, SUNAT, punto. O sea, todos los aparatos del Estado que tienen que ver con los empresarios, con el capital, funcionan bien. Todos los aparatos del Estado que tienen que ver con los ciudadanos, con los derechos de los ciudadanos, son un desastre. Salud, educación, seguridad, justicia. Ustedes han vivido, nosotros, todos hemos vivido la pandemia. La pandemia, cada uno tuvo que vérselas, ¿no es cierto? Víctor Zamora, que fue ministro, me contaba que cuando llegó tuvo que aplicar el primer el shock, el primer, ¿cómo se llama? La primera medida, ¿no? Que se hizo para la pandemia. ¿Qué es lo que había ahí? ¿Qué es lo que encontró? 100 camas sucias. 100 camas sucias en todo el país. 100. ¿Qué se ve con 100 camas sucias en todo el país? 3.000 camas hospital en todo el país. Bueno, ahora hay más o menos 3.000 camas sucias. Hay más o menos cerca ya de 30.000 camas sucias, ¿no? Por la pandemia que nos enseñó algo, ¿cierto? Pero fíjense ustedes, ese Estado que ha sido diseñado para el mercado y para los empresarios, ¿no? Y para que funcionen bien los aparatos económicos que están vinculados con el capital, ese Estado no nos sirve, ¿no es cierto? Y tenemos que cambiarlo. El Estado tiene que ser cambiado totalmente. Y eso comienza, por eso es el cambio de constitución también, ¿no es cierto? Además, miren ustedes el diseño político, no entro ya a todos los problemas de gobernabilidad, digamos que impiden que funcione bien el gobierno, digamos, ¿no? Todo eso tiene que cambiar, es un problema de la Constitución. La forma de gobierno, el sistema político, todo tiene una crisis brutal. Todo el sistema político está podrido. Sistema electoral. La representación, no existe partido, no hay partidos representativos. Los partidos representativos que nacieron en los 30 se agotaron, ¿no es cierto? Se robaron. Ya no queda ninguno, salvo que la Acción Popular, ¿no es cierto? Como un muerto en pena, ¿no? Pero, ¿quién lo sucede? Los partidos con dueño, ¿no? Los partidos outsiders que se transforman en partidos con dueño, que tienen dueño y que son vientres de alquiler. Esos no son partidos. Es un abuso del lenguaje llamarlos partidos, ¿cierto? Entonces no hay partidos. Y la forma de gobierno que tenemos es un desastre. ¿Cómo? Porque desde 2016 para acá, ¿cuántos presidentes han cambiado? 6. ¿Cuántos congresos? 3, ¿no? O 2. 3 congresos. 6 presidentes, 3 congresos. ¿Por qué? Porque desde 2016 el Congreso viene intentando dar golpes al Ejecutivo. Se echó abajo a varios presidentes elegidos por el pueblo, ¿no es cierto? Y ha puesto sus propios presidentes.
Hoy el que elige a sus presidentes es el Congreso. Y el Tribunal Constitucional ahora le ha dado todas las facultades al Congreso para que sea el superpoder. Se acabó el equilibrio de poderes. Ya no hay equilibrio entre el Ejecutivo, el Parlamento, el Poder Judicial, no. Se acabó. Se acabó. Por el Tribunal Constitucional que le da todas esas facilidades, digamos, ¿no? Digamos, yo creo que estamos llegando, eso es una exacerbación para la coyuntura. O sea, en realidad estamos llegando a una situación muy complicada. Entonces, la democracia ya fue democracia, digamos, no. Este es un gobierno autoritario. No, todavía no podemos decir que sea una dictadura. A ver, hay tres tipos de régimen político. Uno es la democracia, ¿no es cierto? La democracia, que es un régimen en el cual los ciudadanos eligen las autoridades y las autoridades tienen que gobernar democráticamente a los ciudadanos en su relación con el manejo del poder, ¿no es cierto? Respetando las leyes, en fin, ¿no? Y respetando las libertades. Esa es la democracia, ¿no? Es un régimen totalmente abierto, digamos, ¿no? En cambio, el régimen autoritario es una forma de gobierno, es un régimen semiabierto. Semiabierto. ¿Qué quiere decir eso? Que se concentra el poder, en este caso en el Parlamento, ¿no? Y detrás del Parlamento la Fuerza Armada, ¿no? Porque la señora Dina Boluarte es simplemente un pelele, ¿no? Una pelele. Es un título. No, ella no decide, ¿no? Entonces, el Parlamento es el que, digamos, concentra todo el poder y el resto ya no tiene poder, no hay división de poder, se acabó. Hay una concentración del poder, ¿no? En uno solo de los poderes y los demás se diluyen un poco. Existen, pero distorsionadamente. Las libertades existen limitadamente. Miren ustedes la libertad de protesta, cómo ha sido recortada y cómo está intentando ser sancionada cada vez más, ¿no es cierto? Y pues, si una señora tiene, digamos, 1.900 soles de una colecta que hacen para poder mantenerse en los viajes, ya dice que es financista, y ¿cuántos meses? 18 meses de 30 meses de prisión preventiva. Francamente, es un abuso, ¿no es cierto? Un abuso de poder. Los jueces que están dando este tipo de tienen que ser sancionados en su momento, ¿no es cierto? Esto no queda impune, ni tampoco los 50 muertos, ¿no es cierto? Queda impune. 70 y tantos. No puede quedar impune. Sí, la señora Dina está tratando de protegerse, por eso no se va, ¿no es cierto? Y también el Congreso, no, sobre todo, digamos, el ministro de Defensa, que fue en ese momento y que ordenó eso, ¿no? Y también los mismos generales, ¿saben? No pueden evadir. No se puede evadir. Eso tiene como los humanos, digamos, esa humanidad. Claro, o sea, nunca prescriben, ¿no es cierto? Son delitos de lesa humanidad, ¿no es cierto? No prescriben. No prescriben. Entonces, saben cómo se utiliza. Saben. Eso no tiene escapatoria. Están condenando a gente los militares que asesinaron a gente en la época del terrorismo, por ejemplo. O sea, no tiene escapatoria. Entonces, bueno, pero todo el régimen político, entonces está, digamos, es un régimen semiabierto, ¿no? Un régimen semiabierto porque hay libertades, ¿no? Más o menos podemos circular. Pueden leer los periódicos, más o menos. Cada vez nadie confía en los periódicos. ¿Cuánto índice de confianza creen que tienen los periódicos? 20%, ¿no? Ni los limeños leen los periódicos. No leen. La gente del campo está más informada que lo que
que los propios niveles. Cuando le preguntan, por ejemplo, quién dio el golpe, estaba el Parlamento o Castillo. En el campo, ¿saben cuánto dicen que fue el Parlamento? 85% del Congreso. Entonces, están más informados porque realmente están más cerca de lo que realmente pasó, ¿no? Entonces inventaron una narrativa según el cual Castillo es el único golpista y el Congreso dejó de ser golpista. Cuando el Congreso trataba de sacar a Castillo del primer día que llegó, era la tercera vacancia. Bueno, y la última es la dictadura. La dictadura es un régimen cerrado totalmente. No hay libertad. Cerrado. Todos se cierran en torno a un poder. Generalmente el Ejecutivo, pero aquí es el Congreso, ¿no es cierto? Es un régimen cerrado. Y se dispone una dictadura. El régimen cerrado, ya no hay libertad, se acabó, ¿no? La libertad de prensa está así, ¿no? Ya no puede salir a protestar, ya no hay, se acaba la libertad del ciudadano, ¿no? Ya no hay elección, ya no hay nada, o sea, ese es un régimen cerrado totalmente, la dictadura. Todavía no llegamos. ¿Podemos llegar a esa situación? Probablemente, pero depende de la situación, ¿no? Porque es una coyuntura muy, ¿qué digo? Como va a ser larga, muy cambiante también. Yo creo que aquí tiene que haber una salida en esta coyuntura ahorita, y la salida yo le veo a renuncia de Dina Boluarte. Pero eso dependerá mucho de la movilización de todas las regiones y de Lima mismo. ¿Cierto? Ese es el desfiladero que tiene nuestra señora. No hay otra. No hay otra. Desgraciadamente, quieras o no, tiene que ser. ¿No? Tiene que hacerlo. Así es. Y después ya vienen otras cosas, como ya las he señalado. Y yo creo que tiene que cambiarse el sistema político, el régimen político tiene que cambiarse el Estado. Las tres cosas. Son diferentes. Fíjense, cuando uno analiza la política, hay que distinguir tres cosas, ¿cierto? Uno es el sistema político, ¿vale? Porque eso nos va a servir incluso para la pelea, ¿cierto? Uno es el sistema político. Dos, el régimen político. Y tres, el Estado. Ya, vamos a definir uno por uno, ya para tenerlo concreto. ¿Qué es el sistema político? El sistema político es un conjunto de instituciones, o sea, de reglas, ¿no? Que determinan más o menos la forma como se eligen autoridades y cómo se representan a los ciudadanos y cómo se gobierna. Por eso el sistema político tiene tres elementos componentes: sistema electoral, sistema de partidos y forma de gobierno. Esos son los tres elementos del sistema político, ¿no? Es diferente a lo que es el régimen político. A ver si me puedo explicar con el régimen político. El régimen político es la relación que hay entre Estado, sociedad, mercado y ciudadano. Esa relación va a definir vamos a tratar de resumir. Así es muy desigual. Por ejemplo, aquí es muy desigual. ¿Por qué? Porque todo está funcionando en favor del mercado y de los empresarios. Y todo el resto en desmedro de la sociedad, del Estado y de los ciudadanos. Así es. Entonces todo funciona en favor del mercado. Entonces es un régimen asimétrico. ¿Verdad? Ahora, hay que cambiarlo. No hay que eliminar el mercado, porque no siempre existió antes del capitalismo. No. Se trata de hacerlo equilibrarlo, que es una relación equilibrada, simétrica. Ya. Y dos, es la forma como los ciudadanos acceden al gobierno. Tienen que competir en elecciones democráticas, tienen que competir y ganar. Y las elecciones tienen que ser justas. Y eso es lo que aquí nunca las elecciones son justas. Nunca. ¿Por qué? Porque algunos candidatos tienen todos los recursos. La señora Keiko Fujimori recibió, ¿cuánto? 7 más 3, 10, 12 millones de dólares para hacer su campaña. Y los candidatos de la señora Verónica Mendoza y otros candidatos dijeron no recibieron nada.
No sé qué bueno, o sea, tenía que ponerse la suya. Por eso no había ni pancartas, no había ni avisos, no había nada, absolutamente. En cambio, la señora Keiko tenía todo. Tenía todo. Todo. Ni así ganó. ¿Cómo? Ni siquiera así ganó. Claro, o sea, la compran. El Banco de Crédito dio 3 millones. Una minera dio 7 millones. Odebrecht, primero 500, después 200, 2 millones, ¿no? 12 millones. Para la señora Keiko Fujimori. La compró. Cuando llega el gobierno, gobierna para ellos. Para dar medidas a favor de ellos. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué elección justa fue? Es totalmente injusta. Toda la elección. Y ustedes lean la prensa. Si ustedes ven la prensa, que es la que hace la propaganda, la televisión, ¿no? Felizmente ustedes no lo ven mucho, o sea, ni la leen. Yo también he dejado de leer, por salud. Por salud. Yo ya no puedo leer. Antes me tenía que leer los 6 periódicos del comercio. Ahora ya no lo leo. Solamente el comercio y se me cae rápido, ¿no? Entonces, no. Digamos, todos hablan a favor de una sola candidata, ¿no? Todos. Yo me acuerdo que Ollanta, toditos estaban en contra. Estaba la iglesia, el señor Cipriano, estaba el ejército, estaba, ¿quién más? La Confiep, estaban los partidos, estaban todos los periódicos en contra de Ollanta. Le ganó a todititos. Le ganó a toditos. Ahora, claro, yo me pregunto, ¿y para qué? Si después se entregó, ¿no es cierto? Se entregó. Pero le ganó a todos. ¿Para qué haga usted? Bueno, igual era. Si ustedes miran la votación de Toledo, ¿no? La votación de Ollanta 2016, la votación de Humala, perdón, de Ollanta Humala el 2006, la votación de Ollanta Humala 2011 y la votación de Verónica 2016 es casi la misma, de las mismas zonas, con el mismo porcentaje, casi la misma. Sin embargo, si ganaban, ¿qué es lo que pasaba? A periodicazo limpio, ¿no? Todos los días, al candidato. ¿Quién va a ser tu ministro de Economía? ¿Quién va a ser? Así, hasta que cedes. O sea, no entrega, traiciona. Y se acabó. ¿Por qué? Porque los votos del pueblo no lo consideran igual, ¿no es cierto? O sea, nunca, digamos, los candidatos que fue puesto el pueblo cumplieron su promesa. Si ustedes ven todos los candidatos del siglo XXI, todos los candidatos que ganaron en el siglo XXI, ganaron del centro para la izquierda, pero gobernaron siempre para la derecha. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los agarraban a periodicazos, ¿no es cierto? Y ya. Yo recuerdo muy bien el caso de Ollanta Humala, que yo lo conocía, había antes trabajado con él y estaba cerca de él. Y entonces dijo, y no me entero, el ministro de Economía va a aceptar. ¿Y quién se va a poner? Porque se lo había puesto. A periodicazo limpio le hicieron que sea tal ministro Castillo, ¿no? Y el BCR, ¿quién va a ser tal? ¿No? Y así fue cediendo todo. Hasta que nos peleamos con él y nos fuimos a mayoría. Pero así ha sido casi con todos los gobiernos. Todos ganaron por el centro izquierda, o por izquierda, y terminaron gobernando por la derecha, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay respeto a los votos del ciudadano. No se le considera como igual. Bueno, entonces eso tiene que ser cambiado también. Y la forma de gobernar. A veces elegimos a un presidente democráticamente, pero nos gobierna dictatorialmente. Hay presidentes, ¿no recuerdan ustedes? Que apenas son elegidos comienzan a caminar como pavo real, ¿no? Cambia todo, un pavo real. Y creen dueños del Perú, que quieren venderlo todo, ¿no? Quieren venderlo todo. Vendemos todo. Soy dueño. Y el que no deja, eres perro hortelano, ¿no?
Comen y dejas comer. ¿Recuerdan ustedes? Es digamos, el que gobierna no se somete al baguazo, el producto del no respeto a la ley. Decide cosas que van contra la ley y entonces produce el baguazo. Entonces no es legítima esa decisión y entonces produce una reacción de ese tipo. Entonces, el régimen político supone eso, que eliges democráticamente, pero también te gobiernan democráticamente, ¿no es cierto? Y el régimen es equilibrado. Ese es el régimen, ¿cierto? Y luego tienen ustedes el Estado. Ojo, no hay que asustarse con el Estado está allí, ¿no es cierto? En el Estado hay que considerar dos cosas. A ver, esa es una clase de teoría política, pero práctica, ¿no es cierto? Ya, hay que considerar dos cosas. Uno son lo que se llama funciones. El Estado tiene funciones, ¿no es cierto? O sea, tareas que tiene que le impone a la sociedad. Tareas. Por ejemplo, monopoliza la violencia. Tiene el monopolio de la violencia, ¿no? La Fuerza Armada, la policía tiene el monopolio de la violencia. Eso es lo que se sabe. ¿No es cierto? Todos los estados modernos, ¿no es cierto? ¿Qué más? Se domina a través de la burocracia, ¿no? Penetra en el territorio, penetra en la población, ¿no? Esas son las funciones, son funciones. Esa es una cosa. Y todos los estados tienen más o menos la misma función. Casi todos los estados tienen la misma función en el mundo, casi todos. ¿Cuál es la diferencia? Las diferencias son las capacidades. Quiere decir capacidades. La fuerza que tiene un estado para desempeñar bien la función que tiene. ¿Sí? Y si ustedes miran el Estado, no tiene la misma fuerza. Por ejemplo, les doy un ejemplo. Cuando aquí se hace una vacuna, ¿no es cierto? Cuando se dice, bueno, vamos a vacunar a todos, ¿acaso llega a todo el territorio? No. En cambio, en Chile, cuando va a aplicar la vacuna, la diferencia regional es mínima. La diferencia regional hay mucho más, se vacuna más que en cualquier otra zona del país. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la política pública no es igual para todos en todo el país. Entonces, es una cosa seria, ¿no es cierto? Si el Estado nos considera a todos iguales, por ejemplo, ¿no? Los médicos y los hospitales, en aquella zona donde se habla aymara y se habla quechua, debieran hablar también ellos quechua y aymara. Si no, ¿cómo atienden? ¿Cómo atienden? Por eso es que no llega el Estado a todo el territorio por igual, ni a toda la población por igual. Y las capacidades que tiene no llegan a todos. La ley no es igual para todos, en todo el territorio y en todas las zonas, para todos los grupos sociales, no es igual. Yo he hecho un mapa del Estado, por provincia, y se ve la brutal desigualdad. ¿Ya? En costa más o menos el Estado, ¿ya? Sierra a medias, ¿no? A medias. Y mucho, casi no hay Estado hacia el sur, muy débil. Y a la selva tampoco. ¿Así? Entonces, sin embargo, se ve el gran Estado, ¿no? El Estado es un pelele, no funciona. Este es un Estado que no funciona. Tiene que ser cambiado totalmente. Tenemos que hacer un Estado eficaz, un Estado eficiente. La gente ahorita de derecha dice, no, Castillo destruyó el Estado. ¿Qué Estado lo destruyó? Era un desastre el Estado. Bueno, yo creo que ha sido muy largo esta conversa. Yo creo que podemos entrar a un diálogo más franco. Puedo hacerte una pregunta. Dices que la población vota por la izquierda y gobierna
gobierna para la derecha que sale elegido, ¿no? O sea que Castillo fue el único que se resistió a entregarse a la derecha. ¿Se puede decir eso o no? A ver. Yo creo que le entregó parte a la derecha. El modelo neoliberal lo respetó. Pero no le entregó, por ejemplo, aquellos ministerios que tienen más millones, por ejemplo, transporte. Transporte tiene una millonada, digamos, ¿no? Y todos los ministerios de la producción que quería en sus manos no se los entregó. Le entregó el BCR, ni siquiera el MEF, porque el MEF fue Franke, ¿no es cierto? Pero sí le entregó el BCR, ¿no es cierto? Y el BCR es importantísimo, porque ahí definen la política monetaria, que es fundamental, ¿no es cierto? El BCR es fundamental. El Banco Central de Reserva, claro. Claro, porque es el Banco Central de Reserva, pese a que no tenemos un capital financiero en manos del Estado, como Brasil, por ejemplo. El 50% del capital financiero de Brasil pertenece al Estado. Aquí cero. Pero sí el CSR maneja la política monetaria, es fundamental. Es lo único que le dio, no le dio más. Pero no aplicó su programa, se ponía de miedo. No tenía claridad también. Yo creo que Castillo tendría una serie de límites. Yo no lo conocí personalmente, no lo conocí. Pero más o menos es evidente que tenía una serie de limitaciones, ¿no? Pero se resistió, Se resistió, no se sometió como Ollanta. Yo lo vi a Ollanta cuando se sometió. O sea, que fue el caso más claro. Y Toledo también se sometió. Que son los dos casos que llegaron al poder elegidos por la gente. Elegidos por la gente desde abajo, el pueblo, pero a periódicamente lo eligieron gobernar para la derecha, desde todo. Bueno, invitamos a hacer preguntas. ¿Alguna pregunta para acá? Pregunten, por favor, está abierta la mesa. Pregunten lo que a ustedes se les ocurra. La movilización de Lima 1, Lima 2, la toma de Lima 1-2. Esta es la segunda movilización, ¿no? Esta es la toma de Lima 2. La toma de Lima 3, la toma de Lima 4. ¿En cuál de ellas va a caer Dina? La toma del gobierno. ¿En cuál de las tomas de Lima caerá Dina? Yo tengo una preocupación, si es que este gobierno autoritario puede desembocar en una dictadura, si es que no se logra una mayor movilización de repente, o justamente porque saben que cuando caigan pues van a ser juzgados, ¿no? No solo nacional, sino internacionalmente también, ¿no? Ya Naciones Unidas les ha dado 60 días para que respondan, por ejemplo. Yo creo que sí, esa es una posibilidad, no hay que negarla. ¿Por en qué condiciones? ¿En qué condiciones? En que ya la movilización es débil, ¿no? Que como que ya no hay, digamos, mucho apuro, ¿no? O también cuando puede haber, digamos, un equilibrio, que consideren ellos un equilibrio fuerte, ¿no? Entonces digan, bueno, vamos a ponerle, ¿no? Firme. Hay gente en la derecha que dice, ¿por qué no hay un presidente como el de Salvador aquí que ponga orden, que dispare, que todo, ¿no? Y obviamente, digamos, eso sería una dictadura, ¿no es cierto? Yo creo que es muy complicado ya es difícil, pero no imposible. ¿En qué condiciones? Cuando baje mucho, quizá el movimiento puede ser un intento de dictadura que no duraría tanto, ¿no? Pues yo creo que la coyuntura crítica es para algo, ¿no? Entonces, pero sí puede ser una salida, ¿no es cierto? Incluso en esta misma coyuntura podría ser quizá una salida, un endurecimiento. Aunque yo lo veo difícil, ¿por qué? Por la coyuntura internacional. Miren, la coyuntura internacional no hay que dejarla de lado, es importantísimo. Para mí es importante lo de Biden, que ella ha dicho elecciones adelantadas. Igual pasó con Fujimori. A Fujimori le dijeron,
señor, hay segunda vuelta, no ha ganado usted las elecciones. Entonces, Fujimori se vio obligado a hacer una segunda vuelta, pero ya estaba perdido, ¿no? Mejor se fue y le bajaron el dedo, ¿no? Yo creo que aquí no solamente América Latina, sino Biden y probablemente Europa comience ya a poner también, ¿no? Y entonces Perú ya está aislado internacionalmente, comienza un aislamiento internacional y no puede funcionar. Sobre todo porque apostó a la agua. Ahora, no sé, bueno, China funciona, ¿no? China es una dictadura personal, una dictadura de partido, y necesita cosas, ¿no? El gobierno también, no sé cuál va a ser el comportamiento, ¿no? Porque también hay otros conflictos internacionales más importantes ahora en el mundo, ¿no? El caso de Ucrania, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero es muy notorio el caso peruano. Naciones Unidas llamando la atención, ¿no? Biden dando, ¿no? Elecciones adelantadas. Entonces la correlación de fuerza del gobierno no es nada favorable como para mantenerse. Y entonces, eso fue el caso de Fujimori también. Fujimori, cuando dio el golpe de Estado, ¿qué pasó? Tuvo 75% de aprobación. Y afuera del mundo le bajó el dedo. Él pensaba que era al revés, que acá iba a haber una dictadura, estaba dispuesta a aplicarla como sea, y que en el mundo no iba a haber ninguna resistencia. Y fue al revés, ¿no? Aquí lo aplaudieron y en el mundo. Bueno, pero esta vez acá la cosa está complicada. Las dos cosas, adentro y afuera. Entonces las salidas de este gobierno no son muy. ¿No? Puede haber una dictadura, podría haberlo. ¿En qué condiciones? Se me ocurren dos condiciones, ¿no? Una, cuando baje un poco el movimiento muy fuerte, ¿no? Y haya mucha presión por sanciones, ¿no? Entonces, y no hay pues, fuerza para eso, se baja ahí ese fuerza. O cuando hay un equilibrio, piensa que hay un equilibrio de fuerza. Entonces, bueno, vamos a poner las armas para ver si nos inclinamos por otro lado, ¿no? Pudiera ser también, ¿no? En el 30 hubo esa situación, por ejemplo, en 1933 hubo una situación así, 32, y entonces golpe, ¿no? Y años dictatoriales. Pero esto no, esto yo creo que se va a resolver. ¿Cuál es el gran problema de la movilización? Porque hay problemas, ¿cierto? ¿Cuál es el gran problema? Mi pregunta es, la señora Dina, al indemnizar a los familiares de los 72 muertos, está prácticamente dando esa noticia, pensando de que varias, digamos, de estas muertes, ¿sería dable que esto ocurriese o siempre va a caer, ¿no?, la carga hacia ella? Bueno, yo creo que, digamos, de todas maneras hay una sanción, ¿no? Una sanción económica y una sanción penal. No es que basta ya pagar y se acabó, ¿no? No. Eso no. Hay, digamos, los delitos, ¿no?, de lesa humanidad, suponen dos cosas. Por un lado, la sanción económica, pero por otro lado, cárcel. No es que basta pagar y se acabó, ¿no? Ya, eso al menos es la historia en todos los países donde hay habido Yo creo que sobre ese hecho, Dina lo que quiere es pagar 50.000 soles a cada familia que ha tenido un muerto, ¿no? un asesinado, ¿no?
para tranquilizar a las familias y decir, bueno, yo ya no protesto, y cuando vengan las investigaciones nacionales e internacionales, sobre todo, la familia diga, no, ya no quiero saber nada, yo estoy tranquilo. O sea, no la acuse a ella, no la acuse, no dice, no, ella me ha sancionado, pero pues, ella lo hace con doble intención, para callar por un problema, para callar un asesinato, y también para aparentemente salvarse de una investigación muy dura que se va a tocar, y que en estos momentos inclusive, por ejemplo, el primer ministro Otárola, no sé quién le ha puesto el nombre de carnicero Los Andes, no sé si es el sur o Apurímac o Ayacucho, ha dicho, no, todo está tranquilo, ya hemos logrado dominar la situación. Cuando ustedes se han ido, se han regresado a sus tierras, entonces ha quedado como una semana, 2 semanas de tranquilidad, y él dice que ya lo acalló, que lo tranquilizó. Ahora, ¿cómo va a ser esta segunda toma de Lima, por decir así? Él dice que no va a haber nada, ¿no? Lo que ha señalado. Bueno, mira, aunque se quejen, o sea, dejaran de quejarse, aunque dejaran de quejarse, están los organismos de derechos humanos que ya tienen la acusación y ya tienen las pruebas, ¿no es cierto? O sea, obviamente te pagan como para que digas, bueno, yo ya estoy contento, ya no denuncio, ya. No, pero están los organismos de derechos humanos, un asesinato, ¿no? Una violación de derechos humanos, eso no, por más que digas, no, hay casos que se han presentado, ¿no? La familia dice, no denuncio, pero ya está, ¿no? Ya está la acusación, porque hay los organismos de derechos humanos que tienen la acusación y tienen el prueba. De la manera que la intención de Dina a lo mejor puede fracasar, porque ciertamente esa es la intención, ¿no? Bien, sí, gracias, señor ponente. Solamente hacer una pregunta. ¿Qué es lo que está pasando en nuestra nación? Porque mira, imagínate, en Bolivia ha habido 30 muertos sin retención a perseguir Áñez, pero en este caso es obligada la señora Dina, es obligada, amenazada, ¿no? ¿Y cuál es el motivo? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Tenemos más de 70 muertos y esa señora sigue lo tiene y sigue ¿no? ¿Qué debería de apoderarse de este poder, ¿no? Eso es la pregunta, no sé si lo decir. Sí, a eso hay que entrar un poco, ¿no? A la respuesta, ¿no? Yo creo que el movimiento es interesante, ¿no? En la medida en que ha puesto la gente y que es el protagonista de fondo, pero tiene algunas debilidades, ¿no? Por ejemplo, que no hay una dirección clara, precisa de todo, ¿no? No hay una representación, no hay un interlocutor, ¿no es cierto? O sea, no hay un grupo dirigente, ¿no? Que pueda, digamos, ¿no? Articular todo, digamos, ¿no? Entonces yo sé que el celular es básico, ¿no? El celular es básico, sirve para eso, pero se necesita de todas maneras un cierto liderazgo, una cierta representación. La peculiaridad de este movimiento es que es muy político, es muy político. Es el movimiento más político que yo conozco en la historia, ¿no? El más político, de abajo, y el más político. Plantea una agenda política totalmente, ¿no? Pero no tiene representación, o sea, no tiene liderazgo. O sea, que es también con varios movimientos, ¿no? Y no en la ciudad. ¿Recuerdan ustedes de noviembre de 2020, aquí en Lima? ¿No? Noviembre de 2020, contra Merino. Nadie lo convocó, nadie, ningún partido, no había ningún líder. Fue TikTok, ¿no? O Twitter, ¿no es cierto? Pero Sinesio, en esa coyuntura hubo una participación muy fuerte de la población estudiantil que tenía ciertos niveles de organización. ¿Usted no cree que
para realmente lograr lo que usted decía, el poder está en el número organizado. Sí, yo estoy de acuerdo. O sea, mire, yo decía una de mis ideas es falta de liderazgo, ¿no es cierto? O sea, se necesita ir eligiendo su propio liderazgo. Yo sé que eso va a surgir, va a pasar. Poco a poco se va a desarrollar. Ustedes van a inventar sus propios líderes. Yo he visto en las marchas, yo estoy impresionado por la voz de las mujeres. Impresionante, impresionante. ¿Qué discurso? ¿No? Primero en español, nítido, perfecto, y luego en aymara o en quechua. Yo lo entiendo, ¿ya? Pero la fuerza que pone mi idea. Y alguien que sabe quechua me decía, pero también humor, porque tiene mucho humor. Entonces, es impresionante. ¿Qué capacidad de liderazgo para enfrentarse a la policía y darle su discurso, ¿no es cierto? Bueno, yo he visto escenas impresionantes, donde yo creo que va a haber liderazgos. Normalmente los grandes partidos, yo creo que de acá de este gran movimiento va a surgir con una representación partidaria interesante. ¿Por qué? Todos los partidos importantes surgen en turbulencia, en periodos de turbulencia. No son rayos serenos que caen del cielo, no, nacen en turbulencia. El APRA, el partido de Mariátegui, surgió en turbulencia, digamos, ¿no? El BELAUD, el Partido Demócrata Cristiano, el Social Progresismo, nacieron en un periodo de turbulencia. Estos que vienen por dueños, eso ya no son partidos, ¿no? Bueno, entonces, yo creo que de acá sale una cosa grande. Esa es mi impresión. Dos, yo creo otro elemento central es que ustedes, todo el movimiento, tienen que tener capacidad de hacer coaliciones, de hacer alianzas con otros grupos sociales. Uno de ellos es los estudiantes, que generalmente son populares, son clase media. ¿No? Pero necesitan ser popular, que las universidades nacionales son populares. Y, bueno, nosotros son más o menos clase media, pero necesitan ir un poco también hacia la clase media. Una coalición una coalición para tener poder y ser viable política e históricamente, ser viable, necesita hacer coaliciones, alianzas con la clase media, incluso con sectores empresariales. Miren ustedes, miren lo que les estoy diciendo. Pero si quieren un nuevo modelo de desarrollo, ¿no? Tienen que tener un cierto sector empresarial nacional de su lado, mediano y pequeño, ¿no es cierto? Tienen que tenerlo de su lado. Y entonces van a tener viabilidad. Su programa de transformación económica, social, política es mucho más viable. Hoy están haciendo maravillas en el campo de la política. Ahora están haciendo maravillas en el campo de la política. Pero ya manejar un país, gobernar un país, se necesita tener un programa, ¿no? Y una coalición amplia, porque el país es más grande, ¿no? Entonces esa es la necesidad. En la historia ha habido eso. Las grandes revoluciones en que se participó el mundo indígena están en coalición con los mestizos y los criollos en el siglo XIX. Bueno, Tupac Amaru sí, pero fue desde la independencia. Era Tupac Amaru, los criollos y el mundo indígena. En la revolución liberal de 1854 estaba la élite liberal, pero estaba también toda la masa indígena y popular. Fue una revolución enorme, ¿no? En 1854, son coaliciones, y ahí se eliminó el tributo y se dio la libertad de los esclavos, en esa revolución. ¿No es cierto? Bueno, entonces, siempre necesitas coaliciones. Bueno, en el siglo XX hubo coaliciones, pero ¿quién dirigía la coalición? La clase media. Y el pueblo se sumaba. Eso fue la peculiaridad de todos los procesos en el siglo XX, ¿no? La clase media y el pueblo, ¿no? El APRA fue eso, ¿no es cierto? Mariátegui era más hacia, ¿no? Pero era un mundo intelectual brillante que estaba ocurriendo. Todos intelectuales de clase media, ¿no? Pero
digamos, necesitabas una cierta coalición, ¿no? Entonces en el siglo XX fueron la clase media de la cabeza y el pueblo acompañado. En esta coyuntura, a mi juicio, ¿cuál es la peculiaridad? El pueblo está en la cabeza. El pueblo está en la cabeza. Aquí, fíjense ustedes, todo el mundo ahí, la República, todos los periódicos decían elecciones adelantadas, nadie les hacía caso. Y apenas ustedes se movilizaron, ¿no? Y dijeron, elecciones adelantadas, renuncia de Lima, inmediatamente, sí, vamos a cortar, que viene elección 2024, ¿no es cierto? No fue una conquista de la gente de clase media que estaba pidiendo eso. Partido Morado estaba pidiendo eso, ¿no es cierto? Y gente de clase media, la sociedad civil estaba pidiendo eso. No. ¿Quién no lo conquistó? La gente movilizada ahí abajo. O sea, los grandes protagonistas, los que están a la cabeza hoy, son el movimiento popular social y básicamente andino regional. ¿No? Eso es el que está a la cabeza. Entonces, pero de todas maneras, se pongan a necesitar alianzas con el movimiento estudiantil, es importantísimo. Con la microempresa. Ah, claro. Es en su mayoría migrantes. Migrantes, claro, son migrantes también, o sea, yo mismo soy migrante. Todos somos migrantes. Yo vine en 1958. Entonces, o 57. Bueno, entonces, Lima era mucho. Bueno, pero hoy casi los provincianos han tomado Lima, ¿no? Ya esta es otra toma, ya una toma más política, ¿no? Una consulta. Sí. ¿Qué elementos necesitamos para ese partido político? O sea, ¿y qué experiencia sería referente ante este escenario que es más complejo que antes, como va a venir diciendo usted? ¿No? O sea, ¿y cuántos necesitamos para gobernar? ¿Se habla de 3.500 personas o hay un nuevo número más avanzado para gobernar el país? No, para gobernar el país se necesita tener un programa de gobierno, ¿cierto? O un plan Y nacional. con un plan, ¿no es cierto? Y necesita tener organización política para que te respalde, ¿cierto? Si no tiene respaldo a través de un partido, tiene que dar también equipos de gobierno. Tú no puedes gobernar si no tienes equipo de gobierno. Esa fue una falla de Castillo. Yo creo que la izquierda tiene un excelente equipo de gobierno, pero no es el grupo Castillo el que tenía era el grupo de Verónica. No digo por franqueza, porque yo conozco todo el mundo intelectual y político. Entonces, Verónica tenía los mejores técnicos que podían responder a la derecha excelente. Pero Perú Libre no tenía eso. Esa fue una falla. Entonces tú tienes que tener un partido, pero tienes que tener cuadros para gobernar, ¿no es cierto? Sí, saber gobernar. Eso es gobernar. O sea, y al mismo tiempo tienes que, si tú quieres un programa económico viable, ¿no? Tienes que tener cierto grupo empresarial que te respalde también, ¿no? Si no, no es viable. Pues, ¿cómo va a ser el desarrollo? Ya hoy no puede ser que el Estado haga todo, por ejemplo, ¿no? Planificación central, eso ya no fracasó. Entonces tenemos que buscar una modalidad, una especie de, bueno, es mi apuesta, yo no lo quiero, de una especie de socialismo de mercado o algo así, no. Ya, pero este ya es un programa mío, no lo quiero. Pero les digo, o sea, pero no es viable ya una planificación central a los rusos, digamos, ¿no? Ni mismo China ya lo tiene. China es capitalismo de Estado y capitalismo de mercado. Así es. Entonces, hay que ir buscando también. Esto sirve para eso, ¿no? Yo creo que estos grandes movimientos son muy creativos. Son muy creativos, ¿no? Yo me divierto viendo las redes, ¿no? La creatividad que se ve en el movimiento. Y los memes que salen también, ¿no? O sea, muy, muy interesante, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo nuevo hoy? La revolución de los medios. Miren,
en el mundo moderno hay dos grandes cosas que son importantísimas y que hay que tener en cuenta y que nos va a afectar y nos afecta a todos. Uno es la revolución científica tecnológica. Antes cada 100 años había una revolución científica, ahora es cada 10 años. La velocidad, ¿no es cierto? Cada 10 años cambian los conocimientos. Yo me siento ya analfabeto funcional y tengo que reactualizarme. Todos tenemos que reactualizarnos. Porque hay una renovación del conocimiento enorme cada 10 años. Ya, uno, dos, hay una revolución de los medios. Una revolución de los medios impresionante. Ha cambiado todo. Cambió la economía, cambió la política, ha cambiado la sociedad misma, ha cambiado el problema de los partidos, ¿no? Hoy, un partido, ¿qué era un partido antes? ¿Cómo se definía? La voz de los sin voz. Así se define un partido, la voz de los sin voz. Pero ahora todos tienen voz, ¿no? Todos tienen voz, todos tienen ese celular, ¿cierto? Está más informado que todo el mundo, felizmente, ¿sí? Y entonces coordinan todo. Yo tengo un hermano rondero alcalde rondero, de Piura, de la Sierra de Piura, que tiene comunicación con Puno, con Cusco, con todo. Y coordina. Piensen ustedes en 1930, no se podía hacer un paro nacional en 1930. ¿Cómo? No había teléfono para coordinar, no había radio, no había nada, absolutamente. La gente protestaba por cada región, pero no había un paro nacional, porque el tiempo histórico no era nacional. En cambio, hoy sí. Entonces, ya coordina, usted qué acaba de hacer ya, nosotros vamos a realizar esto, y así va. ¿Cierto? Entonces, así fue el noviembre de 2020, ¿no? Acá. Con los jóvenes, efectivamente, teniendo la iniciativa, ¿no? Pero, digamos, esa es la revolución de los medios, es base fundamental. Sin Internet, el mundo ha cambiado todo. El celular. Yo tengo una biblioteca en el celular, ¿no? O sea, todo. Puedes leer todo, puedes ver todo, te puedes comunicar con el mundo, todo. Yo soy director de un periódico en el año 80, 83, ¿no es cierto? Era impresionante lo que era un periódico. Teníamos que esperar el cable que venga, ¿no? Era impresionante. Las máquinas eran las máquinas, no, hoy todo eso ha cambiado brutalmente. La revolución de los medios de comunicación, la revolución de los medios de comunicación, básicamente internet, celular, es fundamental. Ha cambiado la salud, ha cambiado la educación. Yo hoy, por ejemplo, dicto clases virtuales y me escucha gente de todo el país y algunos de afuera. Saben la hoja, saben el link. Entonces, ese es, hay un cambio brutal. Incluso la salud, hacer un cambio enorme en la salud. Si tienes un hospital que tiene material, el mejor médico te puede operar de cualquier lugar, ¿no? Claro. Yo creo que esto es importante y eso cambia todo, cambia la política, cambia la economía. Mire lo que dice Richard Webb con respecto al celular. Dice que él vio una tesis de alguien que se doctoraba en Estados Unidos sobre el efecto del celular en los precios de la agricultura. Entonces, ¿qué había? El campesino, 50 centavos. Ah, no voy. Espero que suba. Vuelve a llamar en 15 días. ¿Cómo está? Hoy subió. Ah, me voy a ver. Esa información, ¿saben cuánto subió el ingreso campesino con esta información? 10%. 10%. Y ese día que dijo estudiar, ¿no? Un montón de cosas. El celular es clave. Es importantísimo. Pero también en la producción hay una revolución. ¿La producción qué? En la producción hay una revolución. Antes había que tener la Ford y fabricar miles de autos, todo. Ahora se pueden hacer cosas a nivel mucho más pequeño. Sí. O sea, la fabricación digital debería estar más de todos sus mundos. Y a lo mejor usted es joven, lo hace mejor que el señor Telo,
fabrica el internet desde los 5 años. Y no es tan caro un equipo. Ya hay en institutos superiores Sí, no, por ejemplo, dar al acceso de... si tú tienes un producto determinado, por ejemplo un celular, un país hace tal elemento, ¿no es cierto? Otro país hace el otro, ¿no? Igual en una computadora, ¿no es cierto? O sea, la producción no necesariamente se concentra hoy en una fábrica de un producto, sino que, ¿no? Digamos, es el problema de la comunicación mediática. La revolución en las comunicaciones ha sido fundamental y es una de las cosas fundamentales de la globalización. La globalización tiene 3 características fundamentales. 1, dominio del capital financiero. 2, revolución científica tecnológica. 3, revolución en las comunicaciones. Esas 2 últimas son fundamentales. La revolución científica tecnológica aplicada a la economía te trajo todo. A la URSS cayó en el laboratorio, no cayó en campo de guerra, cayó en el laboratorio. La revolución científica tecnológica se lo echó abajo por la producción y la productividad que ponen. Y que obviamente en Estados Unidos es donde se produjo. Cuando yo estudiaba en Europa era el centro cultural de la humanidad. Hoy el centro cultural es así. ¿Es verdad? Es la afirmación del gran historiador Colbert. Dice, bueno, hoy el centro cultural, a partir del 80, cambió. Y efectivamente, yo enseño, y la bibliografía que yo uso. Sí, pero Corea y China pelean. Claro, no, China sí. China, la producción científica de China es impresionante. Con una velocidad, todo el siglo XXI es la gran revolución. Y yo creo que le va a dar vuelta a Estados Unidos en la revolución científica. Ya a Europa le ganó. Entonces, bueno, es un poco. Yo creo que, en sentido práctico, volvemos a las cosas. Yo creo que el gran protagonismo, y esto tienen que valorar ustedes mismos, son la gente movilizada. Ellos han determinado los grandes cambios que está habiendo. Han puesto la coyuntura política por primera vez en la historia. Nunca había visto una agenda política venida de abajo. Ya. Hay debilidad que hay que superar, sí. Dirección política, organización, ¿no? Coordinación, el celular es básico, o sea, la reunión de los medios, ¿no? 2, 3, coaliciones. El movimiento estudiantil, movimiento de clase media, incluso sectores empresariales. Digamos, eso se va colocando ya en el mediano plazo, ¿cierto? O sea, ¿por qué esta coyuntura va a parar? No, va a parar. Entonces, ¿qué rol le da usted a los gobiernos regionales? ¿cómo? ¿Qué rol le da usted a los gobiernos regionales y todo eso? Ya, yo creo que los gobiernos regionales, ¿saben? Yo creo que si ustedes tuvieran una intención, ¿no? Podrían tomarlos, ¿no? Ellos fueron elegidos, miren, muchos de los gobiernos regionales, algunos que no son de derecha o siempre recalcitrantes, ¿no? Que son pocos, pero fueron en partidos que son dientes de alquiler, ¿no? Somos Perú, tiene 100 regionales, pero Somos Perú no es un partido, como decir, partido, no, son líderes, son dientes de alquiler. Bueno, esos líderes, y casi todos los líderes regionales pueden coordinar con. Yo creo que es central, desde mi punto de vista, pudieran ser interlocutores, formar parte de ese Estado Mayor, quizá, de lo grande. Yo creo que el movimiento regional es importante, los líderes regionales, siempre y cuando, digamos, ustedes lo envuelvan, lo ganen, a través de un movimiento de masas, ¿no? Le den una cierta base. Pero el presidente
de Puno se ha unido a la movilización de ustedes, ¿no? Él ha dicho que no va a ceder, no va a conversar, no va a ser interlocutor del Minato, ¿no? Y está en conversaciones con Apurímac, con Cusco y, bueno, con todos los otros presidentes regionales. Lo que pasa es que no hay no han salido a conversar todos los presidentes regionales del sur para decirle a Dina Boluarte lo que piensan los conciudadanos de esas regiones. Eso por un lado. Y por otro lado, yo me pregunto, y también les interrogo a ellos, a los asistentes, ¿en cuántas tomas de Lima se necesitan para sacar a Dina Boluarte? Anoche, bueno, yo hoy día en la mañana he escuchado por la radio, por los medios, por el celular, es decir, en Pucusana a las 4 de la mañana ha pasado 5 buses de Puno. Los detuvieron, les revisaron, les pidieron su DNI y todo lo demás, pues al final los han dejado pasar, porque parecía en suspenso que no los iban a dejar pasar. Son 5 buses, vendrán pues 200, 300 personas. Eso no hace la cantidad de lo que dice Ana Jara. Pero ya han estado viniendo, y sobre la alianza con los microempresarios, con los medianos empresarios, yo creo que hay una cierta acogida. Por ejemplo, escuché hace semanas de que el mercado este puneño que está en Unicachi está bien puneño, y los ha apoyado cuando en las marchas hay carretillas de agua, o botellas de agua, ¿no es cierto? No sé si ustedes han visto, o los que han estado en otras marchas. Pasan carretillas y carretillas donando una botella de agua a cada participante de la movilización. ¿Quién da esas botellas? Los puneños, los empresarios. Pueden ser puneños, apurimeños, pero es el sur. Los microempresarios del sur están aportando su colaboración. Tengo entendido que también los han recibido, son los que mandan las comidas, los paquetes, los grandes paquetes, etcétera, etcétera, de arroz, azúcar y todo lo demás. Hace una semana hubo una reunión de un grupo de voluntarios en Barranco y vino un camión lleno después lo dijeron, 800 zapatillas para los que se van a movilizar. Aparte llevaban comidas, se podía entrar a en una especie de fiesta, se podía entrar y uno llevaba una donación. Entonces, lo que hay que hacer es quizás tener la claridad de quiénes son los microempresarios, los empresarios medianos y pequeños del sur y de otros lados de las regiones que están colaborando, ¿no? Claro, porque si están colaborando, están con la muestra. Pero, ¿cómo se ve, cómo se nota ese liderazgo? Es que ustedes lo sienten, y mi preocupación es cuando viene Lima 1, Lima 2, la toma de Lima, ¿no? Esta es la toma de Lima 2, ¿no es cierto? Hay 2 y 3. Esta es la 2. Ya. Se van a estar la 3, la 4, la 5. ¿Qué dicen ustedes? Ustedes que son los que están participando, que son los actores. El pueblo unido no creo que se rinda, porque se ha dicho en la zona sur, se ha conversado de que la lucha va a continuar, porque nosotros no podemos dialogar con una asesina, ¿no? De verdad, porque la verdad el pueblo está molesto. No, de verdad, y uno yo creo que va a tener que continuar, ¿no? Hasta donde se pueda. Pero solo uno y Arequipa, Huancayo, claro, eso se está ya acordándose por mayoría a nivel de la macro-región, ¿no? Entonces yo creo que sí, el pueblo está de contra molesta porque esta señora se requiere. No nos representa, eso es lo que dicen los llamados, los quechas y todos los del sur. Y tampoco representa a los salvadoreños. Y una cosa, se podría pensar
que esa movilización de las tomas de Lima lo está liderando Puno, por ejemplo, con la importancia de Puno frente a esto. Como la Inicia prácticamente de la zona sur estas paralizaciones, que nunca prácticamente hemos sido atendidos del Estado. Y en ese transcurso de los años, del tiempo, Puno prácticamente ya no hemos necesitado del Estado. Ahora estamos en hacer prevalecer nuestros derechos. Fácilmente la señora Linda quiere bajar a hablar con nuestros gobernadores regionales, con sus alcaldes, para querer hacer el trabajo de que hace muchos años se ha olvidado de la zona sur. Pero no es eso. Ahora estamos yendo a lo más grande, como dicen, ¿no? Hemos empezado a hacer nuestra propia agenda para ser escuchados. Entonces yo creo que esto no va a parar, porque si nos van a querer callar con alguna obra, con salud, educación, eso era el trabajo prácticamente del Estado, que no ha podido implementar. Y eso todavía que la pandemia prácticamente ha hecho que abran los ojos, porque no había solamente pocas camas UCI y la implementación en nuestros hospitales, pero aún el Estado sigue olvidando de los pueblos más lejanos, de los pueblos originarios. Siempre decía, ¿no? ¿Qué es lo que nos corresponde al Perú? ¿Qué es lo que nos levanta? Nada. Ahora están viendo el litio, que es decir, que van a seguir creciendo las empresas, pero ¿quiénes se van a beneficiar? No son las empresas extranjeras. Por lo menos acá debe de mejorar, así como hacer el transporte, utilizar el litio en ese sentido. Pero sin embargo, siempre pensamos de que del extranjero vengan acá en hacer todas digamos, el transporte o cualquier otra situación. Y eso nosotros hemos abierto los ojos. Queremos dejar algo para las nuevas generaciones, para nuestros nietos, bisnietos, a los que vengan, ¿no? Entonces, si no nos ponemos a trabajar ahora, si nosotros vamos a rendirnos, esto prácticamente no va a estar. Por eso es que Puno también ha tomado la delantera y vamos a continuar hasta el final. Pido la palabra. Buenas noches con todos. Lo mismo yo quiero recalcar, compañeros, no solamente nosotros vamos a contentar con la renuncia de la señora Dina Boluarte. Ya nos hemos dado la cuenta. Por ejemplo, una comunidad está totalmente en el rincón del Perú, está olvidada del Estado. Tal vez el Estado, ustedes tal vez no lo conocen muy bien, pero es totalmente olvidado del Estado. Porque nosotros, si sale la línea si va, seguiremos luchando por nuestros recursos naturales. Porque las empresas tienen que poner la mayor parte de la ganancia. Exacto. Y así el Perú avanzará. Los jóvenes aquí en el Puno vamos a estudiar, vamos a prepararnos más. Tal vez el Estado reprimirá a algunos, pero seguirán viniendo más. Y todo tiene que ser equitativo. Y en la plata del Estado, siquiera el uso tiene que ir hasta el rincón del Estado. Pero sí o sí tiene que ir. Porque la mayoría de la población no recibe nada, absolutamente nada. Por eso existe mucha pobreza.
Yo me siento muy triste. Yo me siento muy triste. Usted, yo le felicito a usted, ha reconocido hace ratos, usted mismo. No nos conocemos, pero usted ha reconocido los valores que tenemos nosotros. Solamente quisiera participar nada más, pero nosotros seguiremos luchando. Así que salga la señora o no salga, seguiremos luchando por nuestros recursos naturales. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Te saluda Rocío Huaraz, coordinadora legal y coordinadora del Frente de Egresados de San Marcos. Nosotros, como frente, hemos participado activamente desde que inició esta lucha. En ese sentido, nosotros reconocemos y sabemos de que esta lucha no va a terminar este año. Vamos a seguir en esta lucha, va a ser una lucha constante, permanente, y el movimiento estudiantil del Perú está comprometido con ello. El bloque interuniversitario que conglomera a todas las universidades del Perú, tanto privadas como estatales, están comprometidas con esta lucha. Si bien es cierto, no todos los estudiantes están participando de forma activa, se está llamando a las bases a seguir apoyando y sumándose. El trabajo de los estudiantes desde que inició la lucha ha sido constante, se ha expuesto las federaciones, como en el caso de San Marcos, se abrió las puertas a los hermanos para que podamos albergarlos y podamos participar de esta lucha de forma activa y sobre todo del espíritu solidario, consciente, reflexivo que tiene todo estudiante universitario y egresado de San Marcos. En ese sentido, los profesionales que ahora somos, que salimos de San Marcos, tenemos esa responsabilidad social de seguir de acuerdo a nuestros principios que nos fueron formados apoyando las luchas y las causas sociales justas, y vamos a seguir en ello. Muchos de los compañeros a la fecha están siendo procesados, denunciados, han sido detenidos, y sin embargo, pese a la juventud que muchos de ellos tienen, porque los estudiantes de la Federación Universitaria han sido jóvenes de 18, 19, 20 años que ya han sido detenidos, estos persisten en mantenerse en esta lucha. El temor se ha ido, la conciencia de responsabilidad está creciendo y esperemos que esta siga aumentando en el transcurso del tiempo. Nosotros como Frente de Egresados de San Marcos estamos tratando de que los profesionales que no se están comprometiendo con la lucha y las instituciones, el apoyo que debe haber, por ejemplo, médico, que está siendo deficiente cuando hay heridos, lo tenemos que suplir. Los profesionales egresados médicos, enfermeras, han formado sus brigadas para dar el apoyo necesario a nuestros hermanos que son heridos en la lucha por esta represión tan agresiva que comete la policía. Del mismo modo, los abogados, de forma gratuita, de San Marcos y de otras universidades se han juntado para poder dar esa defensa legal y de ese modo podamos garantizar de algún modo, aunque es difícil, es duro, es complicado el trabajo que se viene realizando, porque el Estado de Derecho ha sido quebrado, el Estado constitucional ha sido quebrado por el actual gobierno. Entonces es complicado el trabajo, pero se lucha día a día también en las comisarías, en los hospitales. Ha sido una época en donde hemos aprendido que la unión del movimiento estudiantil con el movimiento social tiene que coadyuvar, tiene que juntarse, tiene que coordinar de mejor manera para que esta lucha pueda salir adelante y tener mejoras y los beneficios,
las ganancias que podamos tener como lucha sean más rápidas, más efectivas. Por eso que el movimiento estudiantil y el movimiento social de las regiones, de todos los dirigentes deben estar juntos. Allá hay un comité nacional de lucha unificado en el que se debe seguir conglomerando a todos los movimientos para que se pueda avanzar en esta lucha y se tenga, como bien ha recomendado el doctor Ignacio López, se tenga una representatividad a nivel nacional y se pueda alcanzar de mejor manera los objetivos que se tienen. Respecto a esta lucha, como les indiqué en un comienzo, va a durar, va a tener etapas, y en esas etapas es importante que todos lleguemos a concentrar ideas y estrategias para que podamos vencer a un gobierno que está en camino a una dictadura. Entonces, ya nosotros hemos visto como profesionales, en mi caso como profesional del derecho, que es importante recurrir a los organismos internacionales. Se ha estado mandando informes constantes y también es el apoyo que se requiere de las delegaciones, el apoyo constante de se ha llamado a Amnistía Internacional para y así se está trabajando de ese modo para que se pueda condenar este gobierno del Comité Internacional. Como dice el doctor, es importante que el exterior, ¿no? Los países del exterior, las organizaciones las Naciones Unidas repudien a este gobierno para que así se pueda vencer a este gobierno, tanto de adentro como de afuera. Así que estamos en ese camino, todos estamos juntos en esta lucha y espero que sigamos firmes. Compañeros, eso es por ahora lo que les tengo que decir. Bien, todos presentes, muy buenas noches. Soy un representante también de acá del sur, ¿no? De Hilare, de una comunidad. Es indignante hoy, ¿no? Reencontrarnos en esta tiranía, ¿no? De nuestra señora presidenta, que suele ser presidenta, pero no es en realidad a nosotros, que no nos representa como una presidenta en sí. Si fuera presidenta, actuaría de una manera humanitaria, no haciendo como ya sabemos, ¿no? Como una que a nuestros hermanos del sur, que nos hace este atropello, ¿no? Que nos duele a todos en sí, y es un día inolvidable. Allá mi población está enardecida, así, ya no duermen, ni la vigilia hacen allá en Hilare día y noche. Ahorita están ahí la gente aún, ¿verdad?, pidiendo a gritos la renuncia, ¿no? Que si no van a dejar esto, va a seguir contundentemente hasta que se retire el cargo la señora Gina. Y yo también de mi parte digo que esta es una obra de españoles que tanto quieren explotar, que ya cuántos años que han explotado nuestro Perú y no quieren dejar, ¿no? Y yo creo que no sé cuánto acá en la población de la capital, muchos aún no se acatan, no piensan que ellos veo que siguen, quieren que roben, ¿no? Que sigan explotando nuestro Perú, pero no sé cómo ellos no verán, ¿no? O sea, que no nos importa mucho. Creo que lo que hoy en día nosotros valientemente venimos a luchar, y yo creo que nuestra no va a quedar así, sino que vamos a seguir en pie de lucha hasta que se acabe, porque nosotros no queremos que se ría. Si nosotros vamos a dejar, prácticamente va peor, es como si dar fuerza a ella, ¿no? Pero nosotros no.
si se trata de darnos nuestra vida, nosotros estamos dispuestos para darnos. Y así dice mi población. Gracias. Ya concluyendo para despedirme, discúlpenme ustedes, de lo que ustedes han dicho, yo creo que se sacan claras conclusiones. Bueno, la lucha sigue, esta coyuntura se resuelve con la caída de Vina, pero la lucha sigue, porque hay otros temas mayores que hay que resolver, ¿no? El problema de los recursos naturales, o sea, el tema de cómo organizar la economía, ¿no? En favor de las clases populares, ¿no? En fin, hay una serie de temas centrales. Viene la reforma, viene la Asamblea Constituyente, ¿no? El cambio de constitución, ¿no? La reestructuración del Estado, ¿no? Todo el cambio del Estado político está podrido, ¿no? En fin, yo creo que el cambio es total, digamos, ¿no? Tiene que ir hacia objetivos, digamos, de formar una alternativa popular de gobierno, ¿no es cierto? O sea, que hay una alternativa consistente del poder de gobierno. Eso significa organización, significa dirección, significa capacidad de armar equipos, de hacer programas de transformación, equipos de gobierno, ¿no? O sea, si vienen elecciones adelantadas, por ejemplo, necesitan ustedes decir estoy presente, ¿cierto? Necesitan hacer sentir su propia representación. Ustedes tienen que estar presentes, ¿no? Porque ¿qué es lo que ha pasado con el sistema electoral? El sistema electoral es que, en general, por ejemplo, la gente del campo no está directamente representada. La ciudad se lleva la representación. Entonces se necesita hacer cierto tipo de reforma electoral que permita que el campo esté representado, que el mundo aymara esté representado, que el mundo quechua esté representado, que las etnias de la selva estén representados, ¿no? O sea, que todos estén presentes en la vida política, porque los que tienen que gobernar son, digamos, es el ciudadano, el soberano, pero tiene que saber formar su propio tipo de gobierno, su propia dirección, tiene que armar un programa, tiene que desarrollarse política, intelectualmente, programáticamente para ir en esa dirección. Yo creo que esta coyuntura es una coyuntura que va para largo, con altas y bajas, he dicho, ¿no? Y no sabemos cuándo va a terminar, pero se van a ir resolviendo. Esta coyuntura tiene que resolver. Y en mi juicio, la solución única, la más posible que hay, porque ni a ella misma no le queda otra, es la renuncia de Dina Boluarte. Esa trae un cambio total en la coyuntura. Y sigue la lucha porque vienen otras cosas, ¿no? Vienen otras cosas, ¿cierto? Y entonces, hasta cambiar el país, donde ustedes tienen que ser los protagonistas centrales de la vida del país, porque están en mayoría. Hay que transformar la demografía mayoritaria en democracia y hacer respetar, ¿no? Como lo están haciendo ahora, su voluntad política, su voluntad electoral, ¿no? Su presencia, su capacidad de cambiar las cosas, ¿no? Yo creo que eso es importante, ¿no? Y eso hay que mantenerlo. Yo lo veo importante. Que tienen ustedes la marcha de los 4 suyos en 2001 tuvo una serie de ventajas que había para todos los alcaldes de Lima apoyados, porque estaban como Andrade, ¿no? Y entonces contra Fujimori. Y entonces, por ejemplo, le dio carpa, digamos, en el estadio. Ahí caben 40.000 personas. Si tuviera San Marcos de este lado, ¿no es cierto? Entonces, pero es difícil, pero se hizo un intento interesante. Pero bueno, hay que verlo. Yo creo que la agraria se puede hacer
algo también. Las universidades nacionales, ¿no? Desgraciadamente las particulares no están en esa línea, ¿no? Aunque hay gente, estudiantes que sí están respaldando poco a poco. Y va a llegar un momento en que todo Lima se va a mover también, ¿no? O sea, no solamente los conos que ya se están moviendo, sino los jóvenes. Ya cuando entre los jóvenes, ya la cosa se mueve serio, ¿no? Y después entre la clase media, ¿no? La cosa hay una clase media progre, más o menos del 30% de Lima, que es sectario, ¿no? Hay que verlo. Entonces, eso puede ayudar y fijar, digamos, establecer ciertas posibilidades, una logística de solidaridad para los que vienen del campo en marcha, ¿no? Y yo creo que tiene que fortalecerse la organización, la marcha, tienen que, coordinar al mismo tiempo. Son 18 regiones que están moviendo, entonces lo que tienen que hacer es establecer, coordinar, ¿no? Y a lo mejor llega un momento en que no solamente tienen que venir delegaciones, sino masa, ¿ya? Eso ya sería toma de Lima, la masa. O sea, imagínense 500.000 de regiones en Lima, ese es todo, ¿no? Entonces, pero eso requiere ya no delegación, sino la masa, ¿no? Entonces, pero a eso se puede hacer. Lo de los presidentes de las regiones, algunos pueden ayudar mucho para eso. Pueden ayudar mucho en esa tarea, ¿no? No solamente ser interlocutores, sino también dar apoyo a los logísticos, para todo el movimiento, en fin, ¿no? Y ustedes ponerlo de su lado en vez de tenerlo al frente, ¿no? Eso es importante. Hay varios que pueden estar de su lado, ¿no? Al menos de las 18 regiones que se mueven. Y después se van a mover más regiones. Ya Lima se está moviendo, Lima no se movía, entonces Lima se está moviendo, entonces eso me parece muy interesante, ¿no? Y a medida que estén ya los jóvenes y la clase media, ya la cosa cambia todo, mucho, ¿no? Y sobre todo masas, yo creo que. Entonces, el destino, yo creo, de esta coyuntura es interesante, novedosa, al menos en la historia peruana es novedosa, ¿no? Y puede traernos efectivamente grandes cambios que no se lograron en 200 años de república. Yo creo que estamos en esa situación. Nunca hemos estado en una situación. Salud. Muchas gracias a todos ustedes. Bueno, felicitamos al doctor Silicio López por los aportes que nos ha dado, por las interrogantes también que nos plantea. Y acá Rocío Maraz es representante de la Federación de Egresados y Egresadas de la Universidad. ¿Podrías darnos alguna información sobre la parte legal, la parte jurídica, en la que ahora, por ejemplo, se han incrementado las normas, ¿no? O sea, el gobierno ha incrementado más penas, ¿no? Ya no va a entrar y salir de la comisaría fácilmente. Creo que hasta que aclaren qué posiciones han tenido en la marcha, así hayan agarrado una bandera, eso va a demorar, así que estoy referente al proyecto que has presentado el Ejecutivo al Congreso para aumentar las penas por disturbios, ha sido que hasta ahora tenemos la pena mayor a 6 años, pero estamos proponiendo que se aumente a 20 años. Entonces, todavía este proyecto tiene que debatirse en el Congreso y aprobarse, porque por ahora solamente ha quedado el proyecto. Si bien es cierto, las detenciones que se están realizando hasta la fecha, muchas han sido solamente para intervención y control de identidad que han durado 4 horas. Hay otras que sí han quedado 48 horas los compañeros, que es el plazo máximo que tienen.
y en algunos casos en provincia sí se ha solicitado la prisión preventiva, en Ayacucho por ejemplo. Entonces, en Lima todavía, porque somos Lima, porque estamos a los ojos de más personas, es que no se ha llegado a prisiones preventivas en el aspecto de disturbios, en el aspecto de las movilizaciones. Los únicos casos de financiamiento supuestamente ilegal a las marchas, que han sido 2 compañeros que están actualmente, uno se libró de la prisión preventiva, está con medida de restricción, pero hay una que sí está con prisión preventiva, que es Janet, la compañera Janet, que se encuentra ahorita con 30 meses de prisión preventiva, a quien se le ha acusado por tener 1.900 soles, que era colectas que se habían realizado en la comunidad determinada en la región, de estos 1.900 soles. Como sería, estos gastos que ha realizado la compañera Janet han sido para atención médica, para alimentación, para pasajes. Pese a ello y pese a tener conocimiento de ello, la Fiscalía, bajo ciertos argumentos y bajo argumentos también de la propia magistrada, que son inadecuados, como por ejemplo que se le cuestiona que no tiene arraigo familiar porque ha estado aquí en Lima, habiendo dejado a sus hijos con sus padres. Se advierte un sesgo machista de parte de la magistrada que ha dado este fallo. Esperemos que en segunda instancia sea revocado, porque los fundamentos que ella ha expuesto son elucubraciones, hay un sesgo racial, ideológico, político, incluso de género, que no debería estar contemplado en una resolución judicial, y es más porque el propio Poder Judicial constantemente realiza campañas en referencia a la igualdad de género, y se advierte que esta sentencia va contra ese esfuerzo que se ha estado realizando por estos últimos años. Entonces, vemos que el Poder Judicial en algunos casos, en ciertos magistrados, ha tomado una posición política. Entonces la objetividad, la legalidad se ha perdido en ciertas resoluciones, y esto nos da un indicio que el Estado de Derecho constitucional se ha roto. El escuchar que el presidente del Poder Judicial señale en una entrevista que se toma con vino, me parece, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Vino con una comisión de allá, se entrevistó con él, y señaló de forma contundente que en el Perú no había habido violaciones de derechos humanos, pese a que ya teníamos alrededor de 60 fallecidos. El presidente del Poder Judicial negó la violación de derechos humanos. Entonces ahí ya se advierte una posición que se toma. Del mismo modo, la Fiscalía de la Nación ha tomado partido en este aspecto, ha olvidado la objetividad, la legalidad, y está a la fecha realizando conductas inadecuadas, impropias, que ya a estas alturas, después de tantas quejas y reclamos ante la Junta Nacional de Justicia, está siendo investigada, y esperemos que prontamente sea destituida. Es un trabajo que se tiene que realizar con fuerza, se tiene que persistir en que la Fiscalía de la Nación salga, porque no está garantizando la legalidad. Hay muchos fiscales y jueces probos que se han esforzado tanto por tratar de limpiar el sistema judicial, por demostrar que el Poder Judicial y la Fiscalía son entes de confianza hacia la ciudadanía, de servicio a la ciudadanía, que donde se puede alcanzar justicia, paz,
pero con estos últimos representantes que tienen estas entidades se está perdiendo eso, y el ciudadano, al ver que no tiene un representante adecuado en la Fiscalía, en el Poder Judicial, siente que ya no hay justicia, y al no haber justicia siente que no hay paz, y al sentir que no hay paz, esto genera mayor conflicto, y esto puede acabar en situaciones incluso un poco más delicadas. Entonces es importante que ya se tomen las medidas necesarias para que se corrija esto por parte de la Junta Nacional de Justicia y tengamos jueces más idóneos y fiscales más idóneos en los pueblos. ¿Alguna pregunta? Respecto a lo que nos ha dicho la egresada sanmarquina sobre la situación judicial? ¿No hay ninguna pregunta? Bien, contentos, muy buenas noches. Más bien, agradecer a la hermanita que está aportando, ¿no? Como en esta lucha que hemos emprendido los puneños, ¿no? Mayor parte de ellos se inició desde Ilave desde el 7 de diciembre. Más bien felicitarle a todos los estudiantes que se han dado cuenta con este gobierno que tiene que se aprovecha del pueblo, no solo trabaja para unos cuantos, no trabaja para todos los pueblos. A los rincones del Perú no llega el gobierno. Por ejemplo, trabaja en Lima, digamos, no trabaja solo en Lima, hace pistas, veredas, pero en los rurales, ¿qué hace? No hay pistas, no hay veredas, no hay nada, agua en el desagüe, no hay nada. Entonces nosotros, ese es el molesto que tenemos con este gobierno. Este gobierno va a continuar así como está. Entonces nosotros queremos un gobierno a nuestra medida, que atienda a todos en general. Es mi participación. Muchas gracias. Bueno, vamos por concluida otro. Me estaba olvidando, que parte legal, como son egresados de la universidad ya terminaron, ¿no? Entonces también nosotros necesitaríamos apoyo de parte de los jóvenes que han terminado, entonces parte legal cuando nos detienen a nosotros, que pueda facilitarnos, ¿no? Para poder defendernos también. Entonces necesitaríamos pedirle su número de usted para poder con confianza llamar, más confianza sería, ¿no? Muchas gracias por Sí, claro que sí, mi número se los voy a dar. Ya muchos de los dirigentes tienen mi número y bueno, nosotros como abogados egresados de San Marcos tenemos un equipo que ha estado constantemente en comisarías cuando se han realizado las detenciones. Nos hemos quedado toda la madrugada, las 48 horas prácticamente, y hemos estado de forma permanente dando el apoyo legal. El apoyo legal es gratuito y es eficiente. Es una defensa justa y eficiente, porque hay abogados que no son de San Marcos, o quizás lo sean, que no pertenecen a nuestra agrupación, que no la han dado, que han lamentablemente dado malos consejos a sus patrocinados y algunos los han hecho reconocer el delito de disturbio, les han hecho reconocer que han cometido actos vandálicos, que han atentado contra las instituciones, y eso perjudica gravemente a la lucha, porque ustedes están ejerciendo su derecho a la protesta. Entonces no puede ser judicializado ni sancionado ello. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado con los abogados que también ustedes toman. Tienen que ser, como les indico, abogados de confianza, abogados que ustedes ven que están comprometidos con la lucha. Ya. Bueno, muchísimas gracias, pero pásale su teléfono para que de todas maneras estén al tanto y puedan coordinar también con otros grupos de movilización. Muchísimas gracias, será hasta el próximo jueves 9 de marzo, donde tendremos a un cineasta
Uno de ellos forma parte de este diseño, que estuvo en Puno y participó, creo que esto es Dilave, inclusive, la fiesta de Dilave. Sí, yo contigo. Claro. ¿No? Y ahí están ustedes. Ya. Y bueno, y también vamos a tener a un especialista sobre el tema, siguiendo el tema de democracia, porque hay que entender bien, porque se lucha qué cosa es la democracia, qué es lo que quiere cambiar dentro del concepto de democracia y la situación actual. Muchísimas gracias por la participación de ustedes.